En el invierno de 1922, el mundo quedó mudo ante el brillo de un tesoro intacto. Pero la verdadera historia no comenzó con una pala, sino con un cadáver. En el año 1332 a.C., un joven rey de apenas 19 años exhaló su último aliento, dejando un imperio en el caos y una tumba sin terminar. ¿Cómo logró una civilización antigua crear la obra de ingeniería más perfecta y mística de la historia en solo 70 días? La respuesta se esconde entre el humo del incienso y el eco de los cinceles en la roca viva. El tiempo para asegurar la eternidad de Tutankamón ha comenzado a correr. Las antorchas chisporrotean en los pasillos de granito de la ciudad de Tebas. En el centro del Palacio Real, el silencio es tan pesado que parece tangible. El faraón Tutankamón ha muerto. No hay herederos, solo un vacío de poder y un miedo ancestral. Si el cuerpo no es preservado perfectamente, el alma del rey vagará por la oscuridad eterna, y Egipto caerá con él. La muerte no es el final, es el inicio de la operación logística más compleja del mundo antiguo. El cuerpo del faraón es llevado a la Babet, la casa de la purificación. Allí, bajo el sol abrasador del desierto, los embalsamadores comienzan su tarea sagrada. No son simples médicos, son sacerdotes que visten la máscara de Anubis, el dios Chakar. Cada incisión es un ritual, cada órgano extraído es una ofrenda. Tienen exactamente 70 días, el tiempo que la estrella Sirio desaparece del cielo, para transformar carne mortal en un ídolo eterno. El enemigo es la humedad. Para detener la putrefacción, el cuerpo es cubierto con cientos de kilos de natrón, una sal natural del desierto que absorbe cada gota de vida. Durante 40 días, el faraón reposará en este lecho de sal. Es un proceso químico violento y silencioso. Mientras el cuerpo se deseca, el oro y las joyas ya están siendo fundidos en los talleres reales. La muerte en Egipto es una industria que nunca duerme. A pocos kilómetros, en el poblado secreto de Deir el Medina, los mejores artistas del imperio reciben la noticia. Su vida entera se ha reducido a este momento. Deben pintar los mapas del inframundo en las paredes de una tumba que aún está siendo excavada. El tiempo es su mayor enemigo. Trabajan a la luz de lámparas de aceite con mechas de lino empapadas en sal para evitar el humo, decorando el camino que el rey deberá seguir para vencer a los demonios del Duat. Hay un problema que los sacerdotes intentan ocultar. La tumba real destinada a Tutankamón no está terminada. En un acto de desesperación y pragmatismo, el visir ahí ordena confiscar una tumba más pequeña, destinada originalmente a un noble. Es un espacio angosto, claustrofóbico, pero será transformado mediante ingeniería de vanguardia. Los arquitectos calculan ángulos imposibles para que los 4 sarcófagos encajen como piezas de un rompecabezas gigante, con apenas milímetros de diferencia. En los talleres de orfebrería, el maestro artesano da los últimos toques a la máscara funeraria. Se utilizan más de 10 kilos de oro macizo, lapislázuli de Afganistán y cuarzo. No es solo un retrato, es un recipiente para que el Ka, el espíritu del rey, reconozca su cuerpo al regresar. Los ojos de la máscara están diseñados para mirar hacia la eternidad, con una técnica de incrustación que aún hoy desafía nuestra comprensión de la óptica antigua. El día 70 ha llegado. El cuerpo momificado, envuelto en cientos de metros de lino fino y cubierto de amuletos, es sacado de la casa de la purificación. El Nilo se llena de barcas con velas negras. Miles de personas lloran en las riberas, pero el sonido que domina todo es el cántico rítmico de los sacerdotes. El joven rey comienza su último viaje hacia el oeste, hacia el Valle de los Reyes, el lugar donde el sol muere cada tarde. El Valle de los Reyes abre sus fauces de piedra para recibir al faraón. Los tesoros están listos, la tumba ha sido sellada con maldiciones y los dioses esperan. Pero en la oscuridad de la cámara funeraria, algo no encaja. Los rituales finales están a punto de comenzar, y el gran visir ahí guarda un secreto que podría cambiar el destino de Egipto para siempre. La ceremonia de la apertura de la boca está a punto de desatar fuerzas que el hombre no debería tocar. El aire dentro de la tumba es denso,
cargado con el aroma de resinas frescas y el calor de cientos de cuerpos trabajando en silencio. Afuera, el sol de Egipto castiga la roca, pero aquí abajo, el tiempo se ha detenido. Estamos a punto de presenciar un ritual que ningún ojo mortal, aparte de los elegidos, ha visto jamás: la transformación de un cadáver en un dios. ¿Cómo se logra meter una fortuna capaz de comprar naciones enteras en un agujero excavado en la roca viva? El Valle de los Reyes está a punto de cerrarse sobre Tutankamón, y lo que sucede en estas sombras determinará si el faraón vivirá por siempre o si su alma será devorada por la oscuridad. La procesión llega a la boca de la tumba KV-62. Los portadores, sudorosos y exhaustos, bajan el pesado sarcófago de madera dorada por la empinada escalera tallada en la piedra caliza. Cada paso es un riesgo. Un resbalón podría dañar el receptáculo sagrado. Las paredes del corredor aún están húmedas por el yeso fresco. El eco de los cánticos rebota en el túnel estrecho, creando una atmósfera de trance. El faraón está abandonando el mundo de la luz para entrar en el dominio de Osiris, el señor de los muertos. Delante de la cámara funeraria, se lleva a cabo el ritual más crítico, la apertura de la boca. El gran visir Ay, vestido con una piel de leopardo y empuñando una azuela de hierro meteórico, toca los ojos, la nariz y la boca de la momia. No es un acto simbólico. Los egipcios creen que esto devuelve los sentidos al difunto. Ahora, Tutankamón podrá respirar, hablar y comer en la otra vida. El silencio en la cámara es absoluto mientras el hierro toca la máscara de oro con un leve tintineo metálico. Comienza la proeza de ingeniería. Dentro de la pequeña cámara, los artesanos deben ensamblar 4 capillas de madera dorada, una dentro de otra, como cajas nido. El espacio entre ellas es de apenas unos centímetros. No se utilizan clavos de hierro, sino encajes de madera perfectos. El ruido de los martillos de madera golpeando las juntas resuena como latidos. Es una carrera contra el oxígeno. Las lámparas de aceite consumen el aire rápidamente mientras los hombres sellan al rey tras capas de oro y hechizos protectores. Mientras el rey es sellado, la antecámara se llena de un caos organizado. Carros de guerra desmontados, tronos de ébano, camas con forma de animales fantásticos y miles de cestas con comida para la eternidad. El narrador describe: no son solo lujos. Cada objeto es una herramienta mágica. Los usatis, pequeñas estatuas de sirvientes, esperan para cobrar vida y trabajar por el faraón en los campos de juncos del más allá. La tumba no es un sepulcro, es un búnker de supervivencia espiritual. Finalmente, los sacerdotes salen de la cámara. El último hombre borra sus huellas con una rama de palmera mientras camina hacia atrás. Se coloca la pesada losa de piedra que sella la entrada y se aplica el sello oficial de la necrópolis, el Chacal Anubis sobre 9 prisioneros atados. Es la marca que advierte a los vivos y a los muertos que este lugar es sagrado. El visir Ay mira por última vez la entrada antes de ordenar que el corredor sea rellenado con escombros para borrar cualquier rastro de la tumba. Afuera, en la entrada del valle, se celebra un banquete funerario final. Los familiares y oficiales comen y beben vino de las jarras que luego serán enterradas cerca de la entrada. Es un momento de alivio y tristeza. El trabajo de 70 días ha terminado. Han cumplido con los dioses. Pero mientras el sol se oculta tras la montaña de Tebas, la pregunta queda en el aire: ¿serán suficientes estos muros y hechizos para proteger al faraón de la avaricia de los hombres que vendrán? La tumba KV-62 desaparece bajo la arena del desierto. Durante los siguientes 3000 años, imperios caerán, religiones morirán y el nombre de Tutankamón será borrado de los registros oficiales de Egipto. Pero mientras el joven rey duerme en su capullo de oro, el Valle de los Reyes se prepara para una era de saqueos sistemáticos que convertirá este lugar sagrado en un campo de batalla entre la fe y la codicia. ¿Cómo logró esta pequeña tumba sobrevivir cuando los gigantes fueron profanados? El misterio apenas comienza a enterrarse. ¿Cómo se oculta un tesoro que brilla más que el sol en un valle lleno de ladrones profesionales? Tras el sellado de la tumba, el faraón Tutankamón no solo entró en el reino de los muertos, sino en una guerra silenciosa contra la eternidad. El Valle de los Reyes no era un cementerio pacífico, era un búnker bajo asedio constante.
Mientras los sucesores de Tutankamón intentaban borrar su nombre de la historia por considerarlo un rey herético, el desierto comenzó a conspirar para protegerlo de la única manera posible, enterrándolo bajo el peso del tiempo y la infamia. Apenas unos años después del entierro, el nombre de Tutankamón empezó a desaparecer. Horemheb, el general convertido en faraón, ordenó picar los cartuchos reales del joven rey en los templos de Karnak. Para la historia oficial, Tutankamón nunca existió. El narrador explica, esta damnatio memoriae o condena al olvido, irónicamente, fue su salvación. Al no estar en los registros de los grandes reyes, los saqueadores profesionales de las siguientes dinastías olvidaron buscar su entrada. El rey niño se convirtió en un fantasma, invisible para la codicia humana. Los arquitectos reales no confiaban solo en los dioses, confiaban en la roca. Diseñaron la tumba con corredores llenos de escombros de pedernal afilado y puertas falsas. Pero el mayor truco de ingeniería fue su ubicación. Al estar en la parte más baja del valle, cada vez que una tormenta del desierto golpeaba las montañas, las inundaciones arrastraban toneladas de grava y lodo directamente sobre la entrada de KV-62. La tumba no solo estaba cerrada, estaba siendo sellada por la propia geología de Egipto. A pesar de los esfuerzos, la tumba fue violada 2 veces poco después del entierro. Sombras con lámparas de aceite penetraron en el primer corredor. El narrador describe, no buscaban las estatuas ni los carros, buscaban lo más valioso y fácil de transportar, aceites aromáticos preciosos y metales pequeños. Pero algo los asustó. Quizás el peso del aire, o los guardias de la necrópolis acercándose. Huyeron dejando sus herramientas atrás, y los oficiales volvieron a sellar la tumba, esta vez cubriéndola con una capa de escombros tan gruesa que nadie volvería a ver esa puerta por los siguientes 3 milenios. Siglos después, durante la dinastía 20, sucedió algo impensable. Sin saber que debajo yacía el tesoro más grande de la humanidad, unos trabajadores que excavaban la tumba de un faraón posterior, Ramsés VI, construyeron sus cabañas de adobe justo encima de la entrada de Tutankamón. Los escombros de la nueva excavación cubrieron definitivamente el acceso. El faraón olvidado ahora dormía bajo los pies de los hombres que debían proteger el valle. El secreto estaba a salvo bajo las cenizas de los hogares de los obreros. Hacia el final del Imperio Nuevo, el orden se derrumbó. La hambruna y la guerra civil convirtieron al Valle de los Reyes en un supermercado para ladrones. Los propios sacerdotes, desesperados por financiar al Estado, empezaron a reciclar el oro de las tumbas reales. Las momias de los grandes faraones como Ramsés y Seti fueron sacadas de sus tumbas y escondidas en escondrijos secretos para evitar su destrucción total. Pero mientras los gigantes eran despojados de sus riquezas, la pequeña tumba de Tutankamón permanecía en un silencio absoluto, protegida por su propia insignificancia. El Valle de los Reyes quedó en silencio. Las arenas cubrieron las entradas, los mapas se perdieron y las lenguas que hablaban de los antiguos dioses se extinguieron. Tutankamón se convirtió en una leyenda, luego en un mito, y finalmente en nada. Pero en la oscuridad de la cámara funeraria, el oro seguía brillando, esperando un momento que tardaría 3000 años en llegar. El faraón había ganado su apuesta contra la muerte, pero el mundo que lo despertaría sería uno que él jamás podría haber imaginado. La tumba KV-62 desaparece bajo la arena del desierto. Durante los siguientes 3000 años, imperios caerán, religiones morirán y el nombre de Tutankamón será borrado de los registros oficiales de Egipto. Pero mientras el joven rey duerme en su capullo de oro, el Valle de los Reyes se prepara para una era de saqueos sistemáticos que convertirá este lugar sagrado en un campo de batalla entre la fe y la codicia. ¿Cómo logró esta pequeña tumba sobrevivir cuando los gigantes fueron profanados? El misterio apenas comienza a enterrarse. ¿Puede una obsesión de 15 años ser recompensada por un solo escalón tallado en la roca? En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter estaba a punto de rendirse. Su mecenas, Lord Carnarvon, le había dado una última oportunidad antes de cortar los fondos. El Valle de los Reyes había sido declarado agotado por todos los expertos, pero Carter buscaba un fantasma, un nombre en una vasija, Tutankamón.
Lo que no sabía era que estaba caminando sobre el techo de un tesoro que redefiniría nuestra comprensión de la humanidad. El momento en que la luz de una vela penetró en la oscuridad de 3 milenios está a punto de suceder. El 4 de noviembre de 1922, el valle estaba en silencio, excepto por el golpe rítmico de los picos. Carter había decidido excavar bajo las antiguas cabañas de los obreros de la época ramésida, el único lugar que nadie había tocado por considerarlo estéril. De repente, un joven aguador gritó. Bajo la arena, había aparecido un escalón de piedra tallada. El narrador describe, el corazón de Carter dio un vuelco. No era un escombro natural, era la entrada a algo. Para el día siguiente, habían desenterrado 12 escalones que bajaban hacia una puerta sellada con el emblema del chacal. Carter no abrió la puerta de inmediato. Cubrió el hallazgo y envió un telegrama a Inglaterra, a Lord Carnarvon. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba espectacular con los sellos intactos. Durante 2 semanas, el arqueólogo esperó en un estado de agonía y éxtasis. Sabía que detrás de esa puerta podía estar la gloria o la mayor decepción de su vida. El desierto guardaba su aliento mientras el mecenas cruzaba los océanos para ser testigo del misterio. El 26 de noviembre, Carter hizo un pequeño orificio en la esquina superior de la segunda puerta sellada. Introdujo una vela para probar el aire. El gas caliente de 3000 años escapó con un siseo. Lord Carnarvon, ansioso detrás de él, preguntó: ¿Puede ver algo? Carter, con los ojos adaptándose al brillo que emanaba de la oscuridad, respondió con las palabras más famosas de la arqueología. Cosas maravillosas. Ante él, en la antecámara, el oro brillaba por todas partes, animales extraños, estatuas y carros que parecían haber sido dejados allí ayer mismo. Al entrar, la visión era abrumadora. La tumba no estaba ordenada como un museo, sino amontonada como un almacén de mudanzas divinas. 3 enormes lechos funerarios dorados con cabezas de hipopótamos y vacas dominaban el espacio. Debajo de ellos, cajas de alabastro y cestas de comida seca que aún conservaban su forma. El aire olía a aceite rancio y tiempo. El narrador explica, era como si el funeral hubiera terminado hace apenas 1 hora. La presencia de Tutankamón era tan fuerte que Carter sintió que estaba profanando un evento privado y sagrado. A pesar de la riqueza de la antecámara, no había ningún sarcófago a la vista. Carter notó que entre 2 estatuas de centinelas de madera negra y oro, había una sección de pared sellada. Detrás de ese muro debía estar la cámara funeraria. La tensión era insoportable. Durante meses, tuvieron que catalogar y extraer miles de objetos de la antecámara antes de poder derribar esa pared. Cada objeto era fotografiado y numerado con una precisión quirúrgica, mientras el mundo exterior estallaba en una egiptomanía sin precedentes. Finalmente, en febrero de 1923, Carter abrió la cámara funeraria. No encontró una habitación, sino una pared de oro macizo. Era la capilla exterior del sarcófago. Al abrir las puertas de las capillas sucesivas, como si pelara una cebolla de metal precioso, llegó al sarcófago de cuarcita. Cuando la tapa de piedra fue levantada, reveló un ataúd de oro que contenía a otro, y a otro más. El narrador susurra, en el último, de oro macizo, descansaba la momia del rey, cubierta por la máscara que hoy es el símbolo de toda una civilización. La luz volvía a tocar el rostro de Tutankamón después de 3300 años. Tutankamón ya no era un fantasma borrado de la historia, era el hombre más famoso del planeta. Pero con su despertar, regresaron las antiguas advertencias. Lord Carnarvon murió repentinamente poco después de la apertura de la cámara, desatando la leyenda de la maldición del faraón. ¿Había despertado Carter algo más que la curiosidad histórica? Mientras el oro era llevado al Cairo, una pregunta quedaba en el aire. ¿Hemos honrado al faraón al despertarlo? ¿O hemos interrumpido un viaje que debía ser eterno? ¿Puede una obsesión de 15 años ser recompensada por un solo escalón tallado en la roca? En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter estaba a punto de rendirse. Su mecenas, Lord Carnarvon, le había dado una última oportunidad antes de cortar los fondos.
El Valle de los Reyes había sido declarado agotado por todos los expertos, pero Carter buscaba un fantasma, un hombre en una vasija, Tutankamón. Lo que no sabía era que estaba caminando sobre el techo de un tesoro que redefiniría nuestra comprensión de la humanidad. El momento en que la luz de una vela penetró en la oscuridad de 3 milenios está a punto de suceder. El 4 de noviembre de 1922, el valle estaba en silencio, excepto por el golpe rítmico de los picos. Carter había decidido excavar bajo las antiguas cabañas de los obreros de la época ramésida, el único lugar que nadie había tocado por considerarlo estéril. De repente, un joven aguador gritó. Bajo la arena, había aparecido un escalón de piedra tallada. El narrador describe, el corazón de Carter dio un vuelco. No era un escombro natural, era la entrada a algo. Para el día siguiente, habían desenterrado 12 escalones que bajaban hacia una puerta sellada con el emblema del chacal. Carter no abrió la puerta de inmediato. Cubrió el hallazgo y envió un telegrama a Inglaterra, a Lord Carnarvon. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba espectacular con los sellos intactos. Durante 2 semanas, el arqueólogo esperó en un estado de agonía y éxtasis. Sabía que detrás de esa puerta podía estar la gloria o la mayor decepción de su vida. El desierto guardaba su aliento mientras el mecenas cruzaba los océanos para ser testigo del misterio. El 26 de noviembre, Carter hizo un pequeño orificio en la esquina superior de la segunda puerta sellada. Introdujo una vela para probar el aire. El gas caliente de 3000 años escapó con un siseo. Lord Carnarvon, ansioso detrás de él, preguntó: ¿Puede ver algo? Carter, con los ojos adaptándose al brillo que emanaba de la oscuridad, respondió con las palabras más famosas de la arqueología. Cosas maravillosas. Ante él, en la antecámara, el oro brillaba por todas partes, animales extraños, estatuas y carros que parecían haber sido dejados allí ayer mismo. Al entrar, la visión era abrumadora. La tumba no estaba ordenada como un museo, sino amontonada como un almacén de mudanzas divinas. 3 enormes lechos funerarios dorados con cabezas de hipopótamos y vacas dominaban el espacio. Debajo de ellos, cajas de alabastro y cestas de comida seca que aún conservaban su forma. El aire olía a aceite rancio y tiempo. El narrador explica, era como si el funeral hubiera terminado hace apenas 1 hora. La presencia de Tutankamón era tan fuerte que Carter sintió que estaba profanando un evento privado y sagrado. A pesar de la riqueza de la antecámara, no había ningún sarcófago a la vista. Carter notó que entre 2 estatuas de centinelas de madera negra y oro, había una sección de pared sellada. Detrás de ese muro debía estar la cámara funeraria. La tensión era insoportable. Durante meses, tuvieron que catalogar y extraer miles de objetos de la antecámara antes de poder derribar esa pared. Cada objeto era fotografiado y numerado con una precisión quirúrgica, mientras el mundo exterior estallaba en una egiptomanía sin precedentes. Finalmente, en febrero de 1923, Carter abrió la cámara funeraria. No encontró una habitación, sino una pared de oro macizo. Era la capilla exterior del sarcófago. Al abrir las puertas de las capillas sucesivas, como si pelara una cebolla de metal precioso, llegó al sarcófago de cuarcita. Cuando la tapa de piedra fue levantada, reveló un ataúd de oro que contenía a otro, y a otro más. El narrador susurra, en el último, de oro macizo, descansaba la momia del rey, cubierta por la máscara que hoy es el símbolo de toda una civilización. La luz volvía a tocar el rostro de Tutankamón después de 3300 años. Tutankamón ya no era un fantasma borrado de la historia, era el hombre más famoso del planeta. Pero con su despertar, regresaron las antiguas advertencias. Lord Carnarvon murió repentinamente poco después de la apertura de la cámara, desatando la leyenda de la maldición del faraón. ¿Había despertado Carter algo más que la curiosidad histórica? Mientras el oro era llevado al Cairo, una pregunta quedaba en el aire. ¿Hemos honrado al faraón al despertarlo? ¿O hemos interrumpido un viaje que debía ser eterno?